5 preguntas de repaso. Si nadie se ofrece a contestar, yo elijo. Sea como sea, tenemos respuesta. Pregunta número 1. ¿Qué diferencia hay entre una molécula elemental y un compuesto? De que la molécula elemental es del mismo tipo y el compuesto puede tener varios tipos de elementos. Bien. Segunda pregunta relacionada con esta. Un ejemplo de molécula elemental y un ejemplo de molécula compuesto. En el sistema de nomenclatura que más les guste. El elemental sería el oro y el compuesto sería agua. El compuesto sí, en el elemental creo que vamos a pelearnos, ¿no? Porque el oro forma estructuras en las que hay redes de conducción electrónica, o sea, hay enlaces metálicos, pero se debate si realmente son moléculas o no, ¿no? ¿Algún otro ejemplo de molécula elemental que no sea metal? Oxígeno u ozono. Oxígeno, ozono, gas hidrógeno sumamente explosivo, gas nitrógeno. Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando un átomo se oxida? Pierde electrones. ¿Ok? ¿Y en qué se convierte? ¿En un catión? En un catión. Bien, excelente. ¿Qué es un agente reductor? ¿Qué es un agente reductor? ¿Cómo lo definen? ¿Qué es un agente reductor? Es aquel que roba como electrones de otro compuesto y lo oxida. Ese sería un agente oxidante. Por lo tanto, el reductor es aquel que dona electrones, ¿no? Y reduce a otro compuesto. Decíamos la vez pasada que los agentes reductores también les llamamos antioxidantes, como la N-acetilcisteína, el ácido ascórbico, demás. Ok, retomo algunas ideas y pasamos a revisar modelo de Bohr-Sommerfeld. Para los que llegaron tarde o no me escucharon, si todo sale bien, al término de la sesión del día de hoy, van a poder configurar elementos sin ver la tabla de Aufbau, o sea, la de las flechitas. En otras palabras, les ofrezco la libertad de esa tabla. No sirve tener tablas, no sirve que dependas de formularios. Cuando estés en una empresa, ¿vas a sacar el formulario? Tiene que estar acá, ¿no? Entonces se puede, no es tan difícil, nomás van a tener que chutarse algunas cuantas ideas que les voy a dar. Muy bien, retomo desde aquí. Estas son las unidades más pequeñas conocidas hoy en día, se conoce como modelo estándar de partículas. Sin embargo, para fines químicos nos quedamos todavía con estas tres. Hay química cuántica, hay cosas bien interesantes, pero estamos en un curso de química inorgánica. Por lo tanto, le bajamos un poquito al nivel de abstracción. 3 partículas, protones, electrones y neutrones. Cada una tiene una carga, una masa y una localización específica. Y juntas producen los 3 parámetros, A, Z y Q. Carga, masa, número de protones. La carga de un átomo es 0, son neutros. Si tienen Q diferente a 0, se convierten en iones. La masa de un átomo A está dada por la suma de la masa de los protones y de los neutrones, las partículas nucleares. Y el número atómico Z indica el número de protones en el núcleo. Decíamos la vez pasada, si aumentamos el número de neutrones en un átomo, generamos un isótopo. La masa no se altera, perdón, la carga no se altera, no se altera el tipo de elemento, pero sí se altera la masa. Son versiones más pesadas de un mismo átomo. Algunas de ellas radioactivas, algunas de ellas forman compuestos y son compuestos más pesados que sus versiones originales. Decíamos también que si afectamos el número de protones, cambiábamos de elemento. Porque hacer esto conlleva la liberación de una cantidad monstruosa de energía. Por supuesto que se puede controlar, pero aún así sigue siendo mucha energía. Esto ocurre
en lugares como las estrellas, también en modelos artificiales como las bombas atómicas o los reactores nucleares. Y les presenté la maravilla que es el proyecto ITER. Ojalá hayan investigado sobre esto. Finalmente hablamos del cambio de electrones, cómo el cambio de electrones está dado en el contexto del proceso redox. El átomo que se oxida es aquel que pierde electrones y adquiere carga positiva, y el que se reduce es el que los gana y se convierte en un anión, adquiere carga negativa. Muy bien. Veíamos el caso del átomo de flúor. En su estado fundamental tiene 9 protones, dado que Z es igual a 9, y 9 electrones, dado que Q tiene que ser 0. Pero cuando se reduce, cuando gana un electrón, cuando se lo roba a otro átomo, ahora tiene una partícula negativa más que las positivas. 9 positivas, no cambia, sigue siendo flúor, pero ahora tiene 10 electrones. Eso le da una carga neta de -1. Ya no es un átomo, ahora es un ion, el ion fluoruro. Y terminamos la clase con este esquema, que es el esquema pues más apegado a la realidad del proceso redox. Un agente reductor es un átomo o molécula, o incluso ion, ya podemos partir de ahí, que tiene electrones que puede donar. Cuando dona sus electrones, reduce al otro agente, que es el agente oxidante, pero él se oxida. Reduce a otro, pero se oxida a sí mismo. Mientras que el agente oxidante es aquel que oxida al otro, al agente reductor, pero al hacerlo, él se reduce. Decíamos que el metabolismo celular funciona con oxígeno. El oxígeno es un elemento abundante en esta atmósfera. Lo inhalamos para vivir, pero a la vez, cuando lo inhalamos, nos oxida y va dañando nuestras células y nos envejece, y en casos graves nos puede dar cáncer. Por eso es bien visto a nivel nutricional, químico, consumir agentes reductores, antioxidantes como vitamina C, N-acetilcisteína, taninos, ácido gálico, demás. Bien, antes de pasar al modelo de Bohr, una reflexión, no sé si te pasó. A mí sí me pasó, y hasta que empecé a estudiar química, entendí que mi maestra de primaria no sabía de eso. A mí me enseñaron lo siguiente. Respiración, 2 puntos, porque era dictado. Proceso en el cual inhalamos oxígeno y en los pulmones se convierte en dióxido de carbono que exhalas. Oxígeno convirtiéndose en dióxido de carbono, o sea, cambio de Z, reacción nuclear, ni que fuéramos Tony Stark, no tenemos un reactor nuclear en el pecho, ¿verdad? Si inhalamos oxígeno, en los alvéolos, la hemoglobina lo captura de forma covalente coordinada y libera dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono no era oxígeno, simplemente cambiaron de lugar. ¿Qué pasa con el oxígeno que inhalamos? Lo utilizamos como agente oxidante en una proteína de la cadena transportadora mitocondrial conocida como citocromo oxidasa. Y cuando el oxígeno toma un par electrónico para completar su octeto, liga covalentemente, de manera coordinada, a 2 iones de hidrógeno y forma agua. Y esa agua puede salir de la mitocondria, pasar a la célula, llegar a la sangre y orinarse, o sudarse, o llorarse, o lactarse, o sangrarse. El oxígeno que inhalamos termina siendo agua. Y lo que comemos, lo metemos al ciclo de Krebs, lo descarboxilamos y ese CO2 lo sacamos de las células, lo llevamos a los pulmones y lo exhalamos. Exhalamos la comida y orinamos el oxígeno que respiramos. Qué curioso, ¿no? Bien. Las reacciones de combustión, cuando quemamos algo, cualquier tipo de cosa, incluye siempre la presencia de un comburente, que en este planeta es oxígeno, y un combustible. El combustible siempre es el agente reductor y el comburente el agente oxidante. Y el resultado es un óxido. A lo mejor te acuerdas de eso en clases de bachillerato. Muy bien. Aquí hay un ejercicio tipo de examen, o de examen y de examen de admisión. Vamos a resolver solamente los primeros 2. El tercero lo vamos a ver a continuación y el último, quien quiera lo puede hacer de tarea. Ok, dice así, uno de los componentes más dañinos de los residuos nucleares es el isótopo radioactivo estroncio 9038, que puede depositarse en los huesos sustituyendo el calcio. Claro que sí.
tienen la misma valencia porque es del mismo grupo, del grupo 2A, de la misma familia, a metales alcalinotérreos. Entonces puede sustituir al calcio en la hidroxiapatita de calcio, sea 10P46OH2 de los huesos. Y además es radioactivo. Y si tú tienes un elemento radioactivo emitiendo energía en tus huesos, pues posiblemente termines con osteosarcomas o tipos de cáncer. Bien, ese es el contexto. Pregunta número 1. ¿Cuántos protones hay en el núcleo de este isótopo? ¿Quién me dice? Bueno, ¿saben qué? Voy a escoger, porque si no, siempre hablan los mismos. Entonces, Mitzia González, ¿cuántos protones hay en el núcleo de este isótopo? ¿Y por qué? Sin miedo, si está mal, no pasa nada. Según yo, 90. Ok, ¿tienes una tabla periódica a la mano? Ajá. Chécate el estroncio. ¿Qué número es? ¿Qué elemento es? ¿Cuál es su Z? ¿Cuál es su número atómico? Su número atómico es 38 y su masa atómica es 87.6. Bueno, 88. Este es un isótopo radioactivo, malo, cancerígeno, sí, pero sigue siendo estroncio. Por lo tanto, ¿cuántos protones? ¿38 o 90? 38, ¿no? El número atómico Z es el que identifica a cada elemento y es el número de protones. Estroncio y solo estroncio tiene 38 protones en el núcleo. Carbono y solo carbono 6, nitrógeno y solo nitrógeno 7, sodio y solo sodio 11. ¿Me siguen? Oye, pero es que es un isótopo. Sí, es más pesado y en este caso radioactivo, pero sigue siendo estroncio. Número de protones, 38. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los números A y Z? De este caso, no del estroncio de la tabla, de este caso. Luis Manuel Martínez Cázares. A y Z. ¿Cuánto vale A y cuánto vale Z? Yo, ¿Cuánto? A. vale 38 y Z son 90. Al revés, ¿no? Z es el número atómico, 38. A es el número másico, 90. Pero la tabla dice otro, pero estamos resolviendo este problema. ¿Sí? Es bobísimo, es un ejercicio muy, muy básico. Nomás hay que poner atención. ¿Va? Y luego nos pide la configuración electrónica. Eso lo vamos a dejar para a continuación. Y finalmente, plantea otro contexto, un subcontexto del problema, en donde te dice que además del estroncio 9038 hay otros estroncios. Te da los pesos y los porcentajes de abundancia. Y te pide que calcules la masa atómica ponderada o promedio. Lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Cómo calculas la masa atómica promedio de un conjunto de isótopos? Multiplicas la masa de cada uno de ellos por su porcentaje de abundancia, sumas todas esas multiplicaciones y las partes por 100. Y eso es la masa atómica promedio. Sencillo, ¿no? Estos ejercicios en particular vienen de la Universidad de Navarra, en España, de un curso de química farmacéutica para la carrera de nutrición. Bien, repito, para no invertir tiempo, no es pérdida, sino es inversión, pero aún así tenemos poco, en que ustedes copien esto. Quien guste lo puede consultar en Classroom, ahí está la presentación. Bien. Volvamos a la teoría. Un pequeño trampolín antes de pasar a Bohr. Los famosos moles. A los químicos les encantan los moles, y no precisamente el Doña María, ni Ben Grimm, sino una entidad que utilizan para hacer mediciones y que es bien abstracta y que no hay máquinas que los midan. Pero aún así, casi todo en química se hace con moles. Esta es una definición
definición del libro, cantidad de sustancia contenida en un cuerpo, fácil de memorizar, no muy objetiva, cosa que es raro en ciencia, es medio abierta, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Cuando hablamos de moles, más que pelearnos por la definición, lo que nos interesa es calcularlos y entenderlos como unidad de agrupación. Mol y molécula no son lo mismo. Sí, te quedas con esa cara después de que lees esa definición. Y hay una vieja que todavía está más abstracta, así tipo la de Dalí. Cantidad de sustancia que contiene tantas entidades fundamentales como hay en 12 gramos de carbono. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Cantidad de sustancia contenida en algo. Abstracto, repito. ¿Se la van a tener que memorizar? Seguramente. Pero lo que realmente me interesa, para pasar al siguiente modelo, es entender al mol como unidad de agrupación y saber calcular moles en una sustancia. Cosa muy básica, pero necesaria. Entonces, este señor, Amedeo Avogadro, conde de sabe cuánta cosa en Italia, un señor muy rico, muy feo y muy soltero, pues dedicó gran parte de su vida a hacer experimentos. Hizo muchas cosas, descubrió muchas leyes, propiedades de la materia, de las moléculas, de los gases. Y dentro de sus muchos logros se incluye un número que después de su muerte le pusieron su apellido, el número de Avogadro, ¿no? Es un número grandote. 6.02, ya sin tantos decimales, por 10 a la 23. 23, no menos 23, 23. Amedeo Avogadro estableció que en un mol de cualquier cosa siempre hay 6.022 por 10 a la 23 unidades fundamentales. Pueden ser átomos, pueden ser iones, pueden ser moléculas, partículas en general, ¿no? Típicas preguntas capciosas de examen novato. ¿Cuántas partículas hay en un mol de ácido sulfúrico? 6.022 por 10 a la 23. ¿Y cuántos átomos hay en un mol de ácido clorhídrico? 6.022 por 10 a la 23. Y en un mol de Coca-Cola, 6.022 por 10 a la 23. ¿Son todos los moles iguales? No. No, tienen diferente tamaño, diferente peso, diferentes capacidades de reacción, diferentes potenciales redox, diferente todo. Lo único que se mantiene constante es el número de partículas por mol. Como dije, los moles son unidades de agrupación. Creo que lo más fácil para el bloque de abstracción es verlos como docenas, o mejor dicho, pensar en docenas. Si yo te pido una docena de algo, no sé, manzanas, pues me vas a dar 12 manzanas, ¿no? Una docena. Obvio. Nadie ha dicho que las docenas tengan que tener siempre manzanas, ni que todas las manzanas tengan que ser del mismo tamaño. Son 12 unidades. De hecho, yo puedo pedirte que agarres una de esas manzanas con un bisturí, hagas cortes, muchos cortes, o con un cuchillo, y luego me armes una docena de pedazos de manzana. Y vas a agarrar 12 pedacitos, ¿no? Docena. Si te pido una docena de elefantes, pues agarras 2 elefantes. Si te pido una docena de, no sé, guitarras eléctricas, pues agarras 12 guitarras eléctricas. Si te pido un mol de fructosa, pues vas a tomar 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Si te pido un mol de hidrógeno gaseoso, también. Son diferentes, van a tener diferente masa molar, diferente peso, diferente todo. Pero siempre va a haber 6.022 por 10 a la 23 unidades fundamentales por mol. ¿Sí? Bien. Ahora, hay que aclarar algo. Es un número totote. Esto está en sistema americano, en el orden de los sextillones. Si tuviéramos eso en dinero, yo creo que nunca tendríamos que preocuparnos por nada jamás. Si lo tuvieras en masa, no sé si cabrías en el universo. Al menos en el planeta no. Si lo tuvieras en vida, en años, pues serías más viejo que el universo mismo, seguramente, ¿no? Es un número gigantesco, enorme. Tómalo en cuenta. Y memes a morir en internet sobre el número de Avogadro. Además suena como Avogadro, ¿no? Avogadro. La pregunta obligada es, yo sé cuántas partículas, unidades fundamentales hay en un mol de cualquier sustancia. ¿Cuántos moles hay
en una masa de cualquier sustancia. O sea, ¿podemos saberlo? Y la respuesta es sí, y es fácil, y es una de esas fórmulas que tiene que estar aquí y no en un papel anotado como formulario. Para calcular el número de moles de cualquier sustancia, basta con dividir el peso, la masa de esa sustancia expresada en gramos, entre la masa molar. Masa molar, no masa molecular. ¿Ves la importancia de poderlas distinguir? Es decir, es la masa molecular en UMAS multiplicada por la constante de masa molar para que te dé gramos sobre mol. Solamente dividiendo gramos entre gramos sobre mol obtienes moles. Si divides gramos entre UMAS no vas a llegar a los moles jamás. Peso entre masa molar. ¿Estamos? Ya sabes calcular la masa molar y espero que no tengas problema alguno con el peso. Muy bien. Hay ejercicios de cálculo de número de moles de diferentes niveles de complejidad. Voy a mostrar algunos, igual rápidamente. Y ahora sí, trampolín, pasamos a BOR. Así que vamos a ponernos medios luchadores con ejercicios típicos de libros. Problema número 1. El ácido acetil salicílico con fórmula C9H84 es el principio activo de la aspirina. Y además hizo rico a Bayer, ¿no? Indicado para el tratamiento de la fiebre, el dolor y la inflamación. O sea, es antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Si en un comprimido hay 250 miligramos de este compuesto, ¿cuántos moles equivalen? Este es un problema de nivel 1. Lo único que tienes que hacer es conocer la fórmula y sustituirla. Nada más. Sencillísimo, ¿no? O sea, fórmula. Número de moles, peso entre masa molar. El peso aquí lo tenemos en miligramos. Hay que pasarlo a gramos. Hay diferentes métodos. Está el método de quebrados unitarios. Puedes hacer tus escaleritas. Puedes hacer un triángulo invertido. Lo que a ti te guste. Estoy usando una regla de 3 simple directa. Bien. Hago mi conversión de peso en miligramos a peso en gramos. Lo puedes hacer mental, mejor. Lo divido entre la masa molar. Desconozco la masa molar. La calculo como lo vimos en la sesión número 1. Ordenadito, bonito y rápido. Con mi masa molar, divido el peso en gramos entre la masa molar en gramos sobre mol y obtengo el número de moles en una tableta de aspirina. ¿Sí? Quiero saber cuántas moléculas de ácido acetil salicílico hay ahí. Multiplico eso por el número de Avogadro. Y ya estuvo. Cosas muy sencillas, ¿no? Esto es muy, muy básico. Es un problema nivel 1. Lo único que tienes que hacer, repito, es conocer la fórmula y sustituirla. Convertir unidades. Nada más. Igual, si esto no te parece básico y tienes por ahí algún problema con este tipo de ejercicios y quieres más, con toda confianza, házmelo saber, ya sea por correo electrónico o por Classroom. Te paso todos los ejercicios que gustes y si quieres te los reviso y me los envías. Si esto te parece sumamente básico, como lo es, pues ya, pasamos a lo siguiente. Un problema nivel 2, ligeramente más complicado. Dice aquí, para fabricar un pequeño espejo o un arma líquida matavampiros, según sea el caso, se necesitan 0.65 moles de nitrato de plata. La fórmula es esa. Estoy siendo gentil, partiendo del hecho de que tal vez no domines nomenclatura de sales ternarias. Si la densidad de este compuesto es de 4.35 gramos por centímetro cúbico, ¿cuántos mililitros deben tomarse de un frasco que contiene 5 litros de esta sustancia? Esto ya es más real, ¿no? Tú quieres tomar ciertos moles para una reacción, la que tú quieras, de nitrato de plata. O sea, hay una reacción muy padre, ¿no? Donde mezclas nitrato de plata, glucosa y algún catalizador que no recuerdo y puedes formar un espejo ahí en un matraz. Se ve bien bonito. Nada más hay que tener cuidado de que no se forme nitruro de plata porque luego explota. Bueno, el punto es que tú tienes una receta, un manual, una indicación de algún maestro que es agarrar 0.65 moles de nitrato de plata. Y ahí tienes tu botellota de nitrato de plata, que es líquido, por si fuera poco. Y pues ya, probetas, pipetas, una balanza y adelante. Agárrate tus 0.65 moles. Rayos, no hay máquinas que midan 0.65 moles, ¿verdad?
Yo tengo que hacer algunos manejos matemáticos. Parto de la ecuación, una vez más, la despejo, que ya conozco el número de moles. Lo que me interesa es saber el peso. Despejo y empiezo a sustituir lo que pueda. Tengo el número de moles, pero no tengo la masa molar. No hay problema, conozco la fórmula. La masa molar, como ya sabes hacerlo, y multiplico. Multiplico el número de moles por la masa molar y ahora voy a obtener el peso. Ok, si ese fuera un laboratorio medianamente bueno, o sea, que tuviera una balanza, pues ya le hiciste, ¿no? Agarras un vasito de precipitado, un tubo de ensayo, lo que tengas en la mano, algún recipiente, lo taras en la balanza y pues vas midiendo peso. Si tú agarras 110.396 gramos de nitrato de plata, pues ahí va a haber 0.65 moles. Pero tal vez estés en un laboratorio que ni a balanza llega. Lo único que tienes son pipetas. Pues bueno, necesitas conocer el volumen. Por eso usamos el dato de densidad. Nuevamente, estoy usando una regla de 3, hay más métodos. Yo sé que en un mililitro hay 4.35 gramos, porque la densidad es 4.35 gramos por centímetro cúbico. Un centímetro cúbico y un mililitro es lo mismo. Entonces, quisiera saber cuántos mililitros tendría que tomar para asegurar que hay 110.396 gramos, lo cual equivale a 0.65 moles. Hago mi reglita de 3, multiplico, divido, y me doy cuenta que si yo tomo 25.37 mililitros de esta solución de nitrato de plata, voy a obtener 0.65 moles, que puedo usar para mi reacción. ¿Sí? Repito, son cálculos muy sencillos, pero si tienes problemas con ellos, házmelo saber. Te puedo dar tantos ejercicios como requieras y revisártelos. Si los sacas mal, se entiende que no te voy a decir, están mal. Te voy a decir, están mal por esto. Y y ya tú corriges. Si así no te queda claro, lo hacemos de nuevo. Y si tenemos que tener una sesión privada, la tenemos. El punto es que esto no te detenga. Es muy básico. Bien. Mismo criterio, voy a pasar esto para no invertir tiempo de clase. Hay un tercer problema similar sobre ácido sulfúrico. Si te interesa, resuélvelo. Ve el problema en Classroom, no copies la respuesta, hazlo. Ahora sí, vámonos a lo bueno. Modelo de Bohr y configuraciones electrónicas. Es una probadita de química cuántica. Posiblemente has escuchado el término mecánica cuántica o física cuántica. Hay tres panoramas. Antes eran dos, pero gracias a Marvel ahora son tres. Hay personas que cuando escuchan mecánica cuántica piensan en Heisenberg y en de Broglie y en Max Planck, hasta cierto punto en Einstein, y en ecuaciones, y en partículas, y en principios de la materia. Hay personas que escuchan mecánica cuántica o física cuántica y piensan en metafísica. Y toman cursos de mecánica cuántica o de física cuántica y les enseñan que si ellos lo consideran, su vida va a ser mejor y que si le pegan billetes en la pared, va a ser la atracción de no sé qué cosas y el universo les sonríe y unas cosas que no tienen nada que ver con mecánica cuántica original, ¿no? Y hay personas que creen que el mundo cuántico es como lo pinta la película de Ant-Man. Como todo lo del cine, ¿no? Hasta cierto punto. Bueno, el punto es que a principios del siglo pasado, los físicos se empezaron a dar cuenta que a nivel pequeño, a nivel microscópico, a nivel subatómico, las ecuaciones de la física estándar no funcionaban muy bien. Y se empezaban a observar cosas raras, tanto en los cálculos como en determinadas observaciones, en determinados fenómenos. Por lo tanto, se crea una nueva área llena de misterios. Y hubo mentes brillantes aquí. Estas ecuaciones, estos principios, tarde o temprano iban a tener que impactar en la química. Y así fue. Modificaron el modelo atómico y modificaron mucho de lo que se conocía hasta entonces. Ok. Eran tan complicadas las matemáticas que se juntaban a discutirlas, a interpretarlas. Estas conferencias, las conferencias de Solvay, pues eran prácticamente la Liga de la Justicia de los genios, ¿no?
rescatamos, sobresaltamos una mujer entre puro viejo, Madame Curie, 2 veces ganadora del premio Nobel. Solamente 4 personas han ganado 2 veces el premio Nobel. De esas 4 personas, solamente una ha sido mujer, ella. Está sentada en medio de puro genio, por nombrar algunos. Este señor que parece Carlos Salinas con SIDA era Max Planck, el padre de la mecánica cuántica. Becquerel, el gran Becquerel, el de la Pechblenda, el tutor de los Curie. Einstein. Y luego por acá tenemos al del saquito gris y moñito, Schrödinger, el de la paradoja del gato en la caja. Este de aquí, el que tiene cara de malo, Heisenberg, el original, no Walter White. Heisenberg, el único del grupo que era nazi. ¿Qué otro tenemos? A Luis de Broglie, dualidad de una partícula. Ahí está Bohr, que es el que vamos a hablar ahorita. Dirac, varios, ¿no? Puro genio. Nota histórica, 1927. Estaban en otras partes del mundo peleándose por entender el mundo cuántico. Y aquí en México estábamos saliendo de la revolución. No muchos años atrás nos estábamos matando entre nosotros. Qué horror. Bien. Entonces, atención, esto se va a poner punk. Bien punk. Los átomos no son así. La mecánica cuántica nos demostró eso. Es un modelo y explica ciertas cosas, pero se aleja de la realidad, aunque la playera de Jimmy Neutron diga lo contrario. Entonces, Bohr, Niels Bohr, también ganador del Premio Nobel de Física, amigo y rival de Einstein, propone una nueva idea para el átomo de hidrógeno. Este señor era danés, un tipo muy extrovertido, muy genial con sus estudiantes, era como el He-Man, y junto con su man at arms, que era Arnold Sommerfeld, pues desarrollan todo un contexto. Este señor se atreve a generalizar el modelo de Bohr. Metió algunos parámetros más, menos. El objetivo del día de hoy no es revisar la matemática, sino las ideas que se aplicaron a la tabla periódica. Bien, entonces el modelo de Bohr es chido porque es cuántico. Le dieron un premio Nobel porque entendió la naturaleza de la materia, no por dibujar un átomo. No es como que, miren, hice un dibujito del átomo, me regalan un premio Nobel. No, ¿verdad? Y suena bien absurdo, bien bobo. Pero luego cuando tienes la clase de modelos atómicos, termina siendo esto, ¿no? Aprendes un dibujo, y, mira, el de las pasas, ese es el de Thomson. Y luego, mira, aquí está el de Schrödinger, porque ya tiene unas nubes. Y el de Dalton era una esfera. Y termina siendo el tema de modelos atómicos, un dibujito al que le pones nombre. Pero es que el modelo de Bohr no se puede dibujar, o al menos no así de fácil. Hoy en la noche, mañana en la mañana, te voy a publicar en Classroom el link a un simulador en donde tú puedes manipular las variables del número cuántico principal, azimutal, magnético y spin y ver cómo son los átomos. No son así. No los puedes dibujar tan fácil. Bien, entonces, Bohr, Sommerfeld establecen que para explicar cualquiera de los átomos se requieren 4 parámetros. Como estaba de moda el término, les llamaron números cuánticos. Los 4 números cuánticos, los 4 fantásticos. ¿Cuáles son estos números cuánticos? ¿Cuáles son estos parámetros que describen a todos los átomos? Estos. Número cuántico principal, N. El número cuántico azimutal, L. El magnético, M. Y el spin, S. Cada uno de ellos aporta una información específica. La vamos a revisar a continuación. Aquí los vemos de manera general. El número cuántico N está asociado al tamaño y al nivel energético de un orbital, de los electrones que están en ese orbital. El azimutal a la forma y también al nivel energético. El número cuántico magnético tiene que ver con la orientación tridimensional de dicho orbital. Y el spin, como su nombre lo dice, giro del electrón. Voy a dedicar unas diapositivas a cada uno de ellos. Número cuántico principal indica pues el tamaño y el nivel de energía del orbital. Toma valores positivos, enteros.
del 1 al 7 hasta el momento. No existe el número cuántico principal 1.9 o 3/4 enteros positivos, del 1 al 7. Mientras más grande, más energético. Existe una notación alternativa, la notación espectroscópica, parece trabalenguas, espectroscópica, en donde van letras mayúsculas de la K a la Q. 1 es K, 2 es L, 3 es M, 4 es N, 5 es O, 6 es P, 7 es Q. Conviene que la conozcas, aunque para hacer configuraciones electrónicas vamos a usar la notación cuántica. Ahora, ¿qué es lo interesante del modelo de Bohr-Sommerfeld? Que cuadró con la tabla periódica desarrollada por Mendeleev y todos aquellos, ¿no? De locos, de locos. Cuadró, la forma cuadró, la estructura cuadró. La tabla periódica se llama así, tabla periódica, porque tiene propiedades periódicas y porque tiene periodos. Los periodos son los renglones, las filas. ¿Y cuántos crees que hay? Pues 7, ¿no? Como el número cuántico principal. Y entonces, mientras más elevado es el periodo, tenemos orbitales más grandes y más energéticos. No es casualidad que la mayor cantidad de elementos radioactivos, no todos, pero la mayor cantidad, son elementos de periodo 7, de periodo 6, de bloque F, de tierras raras. También hay elementos livianos radioactivos, isótopos radioactivos, pero muchos de los que están en nivel energético elevado son o tienden a ser más inestables. Segundo número cuántico, el spin. Lo voy a explicar de una manera sencilla. Si quieres la versión hardcore, busca cualquier explicación de Stephen Hawking sobre los spines, sobre todo spines enteros, no fraccionarios. Hay un libro que se llama El universo en una cáscara de nuez, y es un libro que te vuela la cabeza, como todos los de Hawking. Espérame un momento, se nos va a acabar el tiempo, queda un minuto. Vamos a cerrar y volver a ingresar a la misma aula. Nos vemos en un ratito. Probando, probando. ¿Me escuchas? Regálame un like. Repito, si me escuchas, si ves la presentación, un like. Bien. Espero que entren los que faltan. Mientras van llegando, si te interesa este rollo de la cuántica real, ¿no? De andar creyendo que tu vida va a ser mejor y por lo tanto va a cambiar, recomiendo 3 libros. Bueno, hay más, pero estos 3 son los primeros que me encontré aquí en la biblioteca. De Hawking, El gran diseño. Un libro controversial porque pues expone sus ideas científicas a tope, ¿no? Y llega a conclusiones muy radicales como la generación del universo a partir de leyes fundamentales sin ninguna deidad. Controversial, pero en un apartado cuántico bonito. Este, que es de física cuántica en particular, se llama El universo cuántico, de Brian Cox. Maravilloso. Y tiene un capítulo sobre spines. Y hay uno que es del Fondo de Cultura Económica, que es muy barato, El discreto encanto de las partículas elementales. Se lo puedes conseguir hasta en 60 pesos. Date una vuelta a la biblioteca que está, librería, perdón, que está junto a la biblioteca Torres Bodet, en Preparian. Ahí tienen luego estos libros hasta en 10, 20 pesos. Muy bien, volviendo. Los spines, o el spin, el número cuántico spin, indica el sentido de giro de los electrones.
En general de cualquier partícula, pero ahorita lo vamos a enfocar a electrones. Resulta que los electrones, de forma análoga como lo hacen los planetas en un sistema planetario, giran alrededor del núcleo, en este modelo, y giran sobre su propio eje. A este sentido de giro se le conoce como spin. Y hay dos posibilidades. Gire hacia la derecha, es un decir, o hacia la izquierda. Es decir, que tenga spin más un medio o menos un medio. O en otra terminología, spin up o spin down. Son maneras de simplificarlo. No es que el electrón sepa dónde es la derecha y dónde es la izquierda. Simple, sencillamente son criterios para determinar el sentido de giro. Y el sentido de giro los va a fundamentar otros principios. Entonces, el número cuántico principal n indica el nivel de energía, va del 1 al 7. Se corresponde con los periodos de la tabla. El número cuántico spin indica el sentido de giro de los electrones. Tiene dos posibles valores, más un medio, menos un medio. Spin up, spin down. Ahora, lo interesante es un par de principios que se derivan del número cuántico spin. El primero de ellos es el principio de Pauli, de Wolfgang Pauli, y Rana René de la vida real. Este señor, este ojón, estableció matemáticamente, y después se comprobó de forma empírica, que los electrones se agrupan de una manera muy curiosa. Cuando están juntos en un orbital, siempre interactúan con espines opuestos, giran en sentidos opuestos, ¿no? Grupo de pop, ¿no? Sentidos opuestos. O sea, para que dos electrones puedan compartir un orbital, la condición, según el principio de Pauli, el principio de exclusión de Pauli, es que uno de ellos gire en sentido más un medio y otro en sentido menos un medio. Spin up, spin down. De ahí que en las configuraciones electrónicas, en su versión gráfica, en cada rayita pintes una flechita para arriba y una para abajo. Indica el sentido de giro de ese par electrónico. Una vez más, en un orbital caben dos electrones y pueden estar juntos sí y solo, sí, en espines opuestos según el principio de Pauli. No confundir con Pauling. Linus Pauling era uno, Wolfgang Pauli era otro. Se llegaron a conocer y llegaron a colaborar. Bien. Hay otro principio que tiene varios paréntesis, pero vamos a ver la idea más general. Ya después vemos algunas especificaciones, que es la ley de Hund, o el principio de Hund. Resulta que los electrones no solamente están en espines inversos dentro de un orbital, sino que si en una forma atómica, existen orbitales vacíos, los electrones van a tender siempre a estar en los orbitales vacíos antes que con otro electrón. Algo similar a lo que ocurre en el autobús. En el autobús hay butacas en pares. Tú te subes al autobús, vas solo, sola, y hay varias butacas solas y algunas ocupadas, es poco probable que te sientes junto a alguien que no conoces, y más en tiempos de pandemia. Más probable es que elijas un bloque de dos asientos para ti solito o solita. Los electrones funcionan más o menos así. Si da la casualidad de que en un mismo nivel energético, en una misma forma, haya dos orbitales o tres orbitales, los electrones van a tender a estar solos antes que juntos. Primero solos, luego en parejas. Cuando ya no pueden estar solos en orbitales, entonces juntos, pero con espines opuestos. O sea, principio de Pauli. Vamos a retomar eso cuando empecemos a configurar. Entonces, resumiendo, número cuántico principal, n, nivel de energía de los orbitales. Va del 1 al 7, que corresponde con los periodos. Número cuántico spin, sentido de giro de los electrones. Tiene dos posibles valores, más un medio, menos un medio. De él se derivan dos principios de la física, del universo, de la realidad. Principio de Pauli. Para que dos electrones estén juntos en un mismo orbital, tienen que tener espines inversos, girar en sentidos opuestos. Principio de Hund. Cuando hay un par electrónico en un nivel energético en donde hay varios orbitales, se distribuyen de manera que cada uno quede en un orbital.
no están juntos hasta que no hay opción. Y cuando pasa esto, cuando tienen que estar en parejas en un solo orbital, se cumple el principio de Pauli. Tercer número cuántico, que es el azimutal. L. Y aquí es donde empieza el quiebre mental. El número cuántico azimutal L indica la forma espacial de los orbitales. Empezar. Hay 4 formas posibles. Se denotan con las letras S, P, D y F. Viene de los términos ingleses sharp, principal, diffuse and fundamental. S, P, D y F. 4 formas posibles de orbitales. Empezamos con el S, con el sharp. El orbital S es el más sencillo de entender. Prácticamente es el orbital de Dalton. Es un orbital esférico. Solamente hay una posibilidad. Es una forma que solamente tiene un orbital y es esférico. Hay una notación alterna y es darle valores del 0 al 3 a L. Cuando L vale 0, estamos hablando de que es una forma S. Y esta es esférica y nomás tiene un orbital. La forma P. La forma P, o L igual a 1, empieza a ser distinta. Para empezar, no tiene un orbital. Existen 3 orbitales en la forma P. X, P, Y, P, Z, P1, P2, P3. Por el momento llámales como quieras, ¿no? P-1, P0, P1. Estos orbitales P tienen formas que ya no son esféricas. Tienen una forma como de 2 jelly beans, como de 2 frijolitos, ¿no? No es que sean 2 orbitales. Cada 2 frijolitos, cada 2 óvalos forman uno solo. O sea, aquí estamos viendo un orbital, otro orbital, otro orbital. Cada 2 es 1. La forma P tiene 3 orbitales. En cada orbital caben 2 electrones. Sí, solo sí, tienen espines inversos. Principio de exclusión de Pauli. ¿Estamos? Yo los veo como pistas de Hot Wheels. Entonces, ¿alguna vez tuviste alguna o viste alguna? Están las pistas típicas, que son óvalos. Es un rielito por donde anda el carrito. Y luego hay unas pistas bien locas que tienen loops y luego tienen una momia y una serpiente, ¿sabe cuánta cosa? A fin de cuentas sigue siendo una pista. Es un espacio por donde circula un carrito, con formas bien raras. A fin de cuentas, una pista. Igual acá. Va alterándose la forma, pero no deja de ser un orbital. En cada orbital, repito, caben 2 electrones, hasta 2 electrones, sí, solo sí tienen espines inversos. Luego tenemos la forma D. Aparecen ya 5 orbitales, con formas más complejas. Aquí caben 2, aquí caben 2, aquí caben 2, aquí caben 2 y aquí caben 2. Ya son una locura, ¿no? Hay unas cosas que son indibujables. Y la forma F de 7 orbitales. Aquí los tenemos ilustrados. En cada uno de ellos, 2 electrones, hasta 2 electrones. Entonces, en resumen, 4 formas, S, P, D y F. Cada una tiene un número de orbitales. S1, D3, D5, F7. 1, 3, 5, 7. Los nones. En cada orbital caben hasta 2 electrones. No tiene que haber 2. Caben máximo 2 con espines inversos. Por lo tanto, la forma S aloja un máximo, puede alojar un máximo de 2 electrones. La forma P, un máximo de 6. La forma D, un máximo de 10. Y la forma F, un máximo de 14. No quiere decir que un orbital F deba de tener 14 electrones. Puede tener 13, puede tener 12, puede tener 11, puede tener 10, puede tener 1. Puede tener los 14. El máximo es 14. El máximo en D es 10. El máximo en 6. El máximo en S es 2. Un hotel. A un hotel le pueden caber 1,500 personas. Eso no significa que siempre las tenga que tener. Puede haber 300, puede haber 200, puede haber 5. Lo que no puede haber es que en un hotel de 1,500 personas le metas 2 millones. No cabe, ¿no? Termino esto, porque estamos en hora. Permítame un poquito. Termino viendo la relación del número cuántico azimutal con los bloques de la tabla periódica. La tabla periódica tiene forma como de castillo, ¿no? Una torre derecha, una torre izquierda, una parte central y abajo está el laguito donde están los cocodrilos.
Pudiera tener forma de espiral, forma de cruz, forma de lo que sea, pero tiene forma de castillo. Se puede estudiar la tabla periódica de 4 criterios: familias, grupos, periodos y bloques. Ya hablamos de los periodos, son los renglones, se corresponden con el número cuántico principal n. Ahora vamos a estudiar a los bloques, o sea, las 2 torres, la parte central y el laguito. La primera columna, la que está a la izquierda de la tabla periódica, es el bloque S. ¿Y cuántas columnas tiene? 2. ¿Cuántos electrones máximo puede alojar la forma S? 2, ¿no? Porque tiene un orbital. Torre de la derecha, bloque P. Como el orbital, como el orbital. ¿Cuántos electrones máximos le caben a un orbital P? 6. ¿Cuántas columnas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo está cuadrando, ¿no? Bloque D, parte central. La forma D tiene 5 orbitales. Y en cada orbital caben un máximo de 2 y solo si tienen espines inversos. Por lo tanto, 10 columnas en el bloque D. Y finalmente, si cuentas los del bloque F, son 14. Además, esto genera un sistema cartesiano, porque tienes bloques y además periodos, ¿no? Y empiezan a aparecer estas cosas de las configuraciones. 1S y luego están los 2S, pero también tienes ya 2P, hay 3S, pero también hay 3P, hay 4S, ya aparecen 3D, algo pasó ahí, y luego 4P. Ok. ¿A qué vamos? Hoy ya no alcanzamos, eso será mañana. Quiero que dejes de depender de esta tabla, aunque la sepas construir, configurar. Y que configures viendo tu tabla periódica al principio. Después sin verla, ¿no? Pongo un ejemplo. Sodio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Galio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3 de 10, 4P1. Ahora sin ver. Magnesio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Carbono, 1S2, 2S2, 2P2. Neón, 1S2, 2S2, 2P6. Calcio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Si le sumo hasta 3 de 6, llego a hierro. Si me quedan 3 de 3, es vanadio. ¿Sí? Y no estoy viendo nada. ¿Me sé de memoria la tabla periódica? Los primeros 3, 4 periodos, sí. Pero solamente me sé el orden de los elementos. Las reglas de configuración las tengo razonadas. Y no dependo de la tablita de las flechas. Entonces, si te interesa aprender esto, mañana lo vemos. Terminamos de estudiar los números cuánticos, vemos qué onda con el magnético y te enseño a configurar sin esta tabla. Si no te interesa o si estás enamorado de esta cosa, pues bueno, no vengas. En fin. Con esto terminamos el día de hoy. Gracias por tu tiempo y sería todo. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Luis. Chao. Gracias, Adiós, joven. profe.